Buenas tardes, Lic y ¿Qué tal, compañeros. licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bienvenidos, colegas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y lo que nos corresponde ya para avanzar en el desarrollo del contenido del curso es el tema relativo a la deuda pública. ¿Qué es lo que vamos a conocer en esa deuda pública? Vamos a tener muy claro realmente qué significa deuda pública, porque es muy común que se confunda el término de deuda pública con crédito público. Y hay diferencia en el significado de cada uno de estos dos conceptos, que es el siguiente. Entonces vamos a ver la diferencia para que podamos nosotros estar claros a qué se refiere la deuda y a qué se refiere el crédito público. Luego vamos a conocer qué es un empréstito, qué clases de empréstito tenemos, para luego revisar el tema que ya habíamos tocado en un momento determinado sobre la discusión, la polémica que hay si la deuda pública es una carga o no es una carga. Vamos a ver qué nos dice la teoría y luego vamos a aplicarlo a la realidad nacional. Y por último tenemos la deuda pública como instrumento de política fiscal. ¿Realmente la deuda pública es un instrumento de política fiscal o no? Este es el contenido que vamos a desarrollar relativo a la deuda. Y para entrar en materia, veamos qué es lo que vamos a comprender por deuda pública. En ese orden de ideas, es importante que tengamos claro que es una obligación que está sustentada en un contrato, en un documento legal. Como obligación, el Estado está sujeto o el Estado debe de pagar el principal y los intereses que va a generar ese principal. Por eso hablamos que está contenida esa obligación en términos contractuales. Y lógicamente queda obligado el Estado a cumplir en los términos en que el documento legal establezca sobre los dineros que se le van a dar al Estado. Como ya les indicaba, se obliga el Estado a devolver la cantidad que le prestaron, que en términos contables se denomina principal, capital principal, y además pagar los intereses. Aquí vale la pena que recuerden ustedes qué es el interés. ¿Ok? Lógicamente va a ser el beneficio que va a obtener el acreedor al que acude el Estado para poder suplir las deficiencias de ingresos que tenga. Entonces, el interés es el valor por el uso de dinero ajeno. Cada vez que vos vas o haces uso de tu tarjeta y haces el pago mínimo, el siguiente mes tú vas a pagar los intereses correspondientes al saldo de ese pago mínimo.
Tú estás pagando un dinero por haber usado algo que no es tuyo. Realmente, el término de interés, viéndolo desde esa perspectiva, repito, no es otra cosa más que el precio del dinero o precio por el uso del dinero ajeno. ¿Ok? Para que estemos comprendidos en ese tema. Y aquí viene lo importante, que es el crédito público. Importante para saber realmente a qué nos referimos con deuda y a qué nos referimos con crédito público. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de ir a solicitar un préstamo a un banco y lo primero que hacen es revisar tu crédito. Exactamente lo mismo pasa en un país, pero aquí entran al sistema los bancos para ver si vos no apareces dentro de ese sistema como una persona que tiene o ha tenido problemas en sus pagos, en sus obligaciones que ha adquirido al momento de o hacer uso de la tarjeta o de prestar un dinero, un préstamo fiduciario, pues, que es el más común que se puede dar. Entonces, para ver si hay confianza, cuál es tu ranking dentro del sistema crediticio del país. Y acá, para verlo desde la perspectiva del país, se refiere a la capacidad política, económica y legal de un Estado para obtener dinero en préstamo, basado en la confianza que goza por su patrimonio o otros recursos que puede disponer. ¿Ok? Cuando hablaba a nivel micro de una persona individual o jurídica, lógicamente lo que revisan es tu capacidad de pago. Primero reviso si no has tenido problemas. Con mucho gusto le damos el crédito, pero fíjese que tiene que traernos el finiquito porque aquí le aparece un problema de pago de tarjeta de crédito. Tenés que ir a ver si no había solicitado el finiquito, aunque ya hubiera cerrado la cuenta, esa tarjeta, tenés que ir a pagar 75 pesos, te cobran y te dan un finiquito, lo presentás y ahí ya sos sujeto de crédito. ¿Qué pasa con un país? Con ese país, o a nivel macro, lo que evalúan es la situación económica, política y social del país. Lógicamente, revisan cuál ha sido tu conducta con relación al pago de los servicios de la deuda que has tenido. ¿Ok? Que más adelante vamos a ver cómo se clasifica la bendita deuda. ¿Va? Aquí lo importante y el objeto es que conozcamos o que tú comprendas la diferencia entre deuda pública y crédito público. Por lo tanto, no son sinónimos. ¿Ok? Pues ya técnicamente sabes que yo tengo crédito, creen en vos, creen en el país, tienen confianza en el país porque ha sido un buen pagador, ¿ya? Y lógicamente las condiciones económicas, políticas en que se mantiene, pues sigue dentro del, o está calificado por las calificadoras en BB más, o BB menos, o BB nada más, etcétera, que son elementos que van a decir hay confianza en ese país para poder otorgar el préstamo. Entonces, la deuda es una obligación de carácter legal. El crédito
es la capacidad de pago de una persona, es la capacidad de pago de un país y las condiciones que ese país necesite. Para hacer una analogía con una persona jurídica, lo que el banco solicita son los estados financieros. Para ver qué vas a ver con los estados financieros de la persona jurídica, pues vas a ver las condiciones en que está y ha venido esa empresa, si es confiable, si ha tenido beneficios, ha tenido utilidades, ha pagado sus compromisos, ¿ok? Otra vez, la confianza, ¿ok? Espero que con esto no tengamos ningún problema ahora en adelante en decir cuál es la diferencia entre deuda pública y crédito público. Pregunto, ¿alguna inquietud sobre la diferencia de estos dos conceptos? De mi parte, no, Lick. Todo bien. Los demás compañeros, ¿estamos? Bien. Si no hay ninguna duda o sospecha, sigamos con la temática, ¿ok? Siendo la deuda un contrato, una obligación contractual, veamos esto. Desde el punto de vista jurídico, el crédito público implica la existencia de una relación jurídica entre sujetos, el acreedor o prestamista, que se le denomina sujeto activo. Para este sujeto activo, la relación es de un crédito. Y el deudor o sujeto pasivo, para quien es una deuda u obligación. Veámoslo más despacio. El acreedor, que por eso viene el término acreedor, cree en tu capacidad de pago. Y si tú lo ves contablemente, su deudor, ¿ok? Está comprometido a pagar el principal y el interés. Eso hace que contablemente yo lo tenga registrado como un crédito. Si vemos la contabilidad del sujeto pasivo o del deudor, el deudor lo tiene registrado en el pasivo, por eso se llama sujeto pasivo. Para el deudor es una deuda, es una obligación que debe de cumplir y va en el pasivo de su contabilidad, ¿ok? Entonces ya comprendimos por qué a un acreedor se le denomina también sujeto activo y a un deudor también se le denomina sujeto pasivo. Y si lo ves en el libro de activos, vas a encontrar que para el acreedor es un crédito y para el deudor es una obligación. Hasta contablemente tenés estos dos aspectos, ¿ok? Términos contractuales, el señor adquiere la obligación y el sujeto activo adquiere el crédito, ¿ok? Desde el punto de vista económico, hacemos énfasis más en el peso que esta deuda va a tener o representa esa deuda
para quien va, es decir, para el sujeto pasivo, para quien va a pagar. A nivel de deuda pública, va a pagar el Estado. Lógicamente, a través de su representante, que es el gobierno. De tal manera que la perspectiva jurídica hace énfasis en el contrato y la perspectiva económica, o desde el punto de vista económico, en los efectos que eso va a tener. De acuerdo a la teoría de la economía pública o de las finanzas públicas, en el sentido de el uso que le vas a dar a ese dinero, ¿ok? ¿Tienen alguna inquietud hasta acá? No, licenciado. Entonces, ya sabemos qué es deuda pública, cuál es la diferencia con el crédito público, qué tipo de relación se da entre el acreedor y el deudor. Me regalan un segundo, compañeros. Aló. Aló. Perdone, jóvenes. Decía entonces que ya comprendimos la diferencia entre deuda y crédito, qué tipo de relación hay entre el que da el dinero y el que recibe el dinero, y finalmente los efectos que ese tiene en el ámbito económico, en el sistema económico de un país. Y vamos a ver por qué razón mencionamos acá que es obligación de un Estado. Ya sabes tú que el Estado somos todos, ¿no es cierto? La economía pública, la economía privada, ese hace el Estado. ¿Ya? La economía pública es la que representa a ese Estado a través del gobierno. Dicho eso, veamos entonces la diferencia que hay o la clasificación de la deuda pública. Fundamentalmente se clasifica la deuda pública considerando el lugar y el tiempo. Si lo vemos por el lado del lugar, vas a tener una deuda pública interna, o se va a clasificar en deuda pública interna y en deuda pública externa, si lo vemos por el lado del lugar. Si lo ves en el tiempo, esta puede ser de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Eso significa que vamos a tener o podemos tener deuda pública interna de corto plazo, deuda pública interna de mediano y largo plazo. Exactamente lo mismo sucede con la deuda pública externa, de corto plazo y o de mediano y largo plazo. Generalmente se sitúan las dos en el mediano y largo plazo, lo cual no significa que haya deuda de corto plazo, que la vamos a revisar, ¿ok? Conociendo esa clasificación, veamos a qué nos referimos con deuda interna. Y aquí hay algunos elementos muy importantes. Se emite y se cumple en el mercado de un país, en el mercado doméstico del país, ¿ok? Y en esta no tiene absolutamente nada que ver la nacionalidad o domicilio del prestamista, que puede ser extranjero. ¿Qué ejemplo me ilustra esta parte?
vos como guatemalteco ves que el Estado hondureño, al contratar deuda pública allá en su mercado, allá en Honduras, paga un interés más alto que el que paga el gobierno de Guatemala cuando coloca deuda pública acá. Tú puedes venir, te vas a Honduras, ahí sos extranjero, no sos hondureño, sos guatemalteco, adquirís los títulos valores o los bonos de Honduras, siendo tú extranjero. Esa es la claridad que nos está dando la teoría al decir que nada tiene que ver la nacionalidad o el domicilio. Muy bien, puedes viajar hasta allá, o bien si tenés algún conocido, transferiste, te adquiere los títulos, valores correspondientes, te los manda y tú vives acá. Pero lo importante es que se emitió en Honduras y se va a cumplir ahí en Honduras. No vas a ir a cobrar acá teniendo un título de Honduras, lógicamente el compromiso se cumple allá en Honduras. Y lógicamente, ¿cómo funciona? Eso está en ley. Entonces, por lo tanto, ¿a qué nos referimos con esto? Hacemos énfasis en que es deuda pública de un país, de una nación, cuyos acreedores son ciudadanos de esa misma nación, o bien pueden ser extranjeros, pero se debe cumplir dentro del mercado donde se está emitiendo esa deuda. De tal manera que en palabras sencillas, generalmente publica el Ministerio de Finanzas que va a colocar tantos millones de bonos del Tesoro en el país. Y si tú querés, y aquí viene algo muy importante, si tú quieres adquirirlos por arriba de un monto que está determinado, tienes que buscar un broker, un intermediario, y lo coloca en la famosa Bolsa de Valores de Guatemala, que es una bolsa muy pequeñita. O bien puedes ir a adquirirlo al Banco de Guatemala de forma personal y tristemente podés adquirir bonos hasta por 10,000 quetzales cada día. De tal manera que si vos tenés 1,000,000, ¿cuántos días tenés que ir a traer documentos de 10,000? Hubo una modificación anteriormente en donde podías adquirir bonos como persona individual hasta 500,000. Lógicamente, hubo presión del sistema bancario y regresó a 10,000. Nuevamente, para que veas cómo funciona la economía política de este país. ¿Ok? Y voy a confirmar si en ese documento que te dan, en el momento de pagarse los intereses, a ver si no te descuentan de una vez el impuesto del 10%. Porque como les había indicado, solo aparece en la ley de bancos que el pago de intereses por concepto de deuda pública interna que el gobierno hace al sistema bancario está exento del pago de ese impuesto de 10%. Siendo una ley, es específica para los bancos. Por lo tanto, la persona individual no funciona como persona jurídica, mucho menos en el ámbito financiero, y si está adquiriendo intereses,
no se le puede aplicar esa exención que la ley de bancos tiene, porque no es una exención general, es específica para los bancos. Entonces, estás comprobando que si vos vas y compras un bono de 10,000, los intereses de los 10,000 te los pagan trimestral o semestralmente. Cuando vas, te entregan y te dicen, mire, de acuerdo a la ley general del impuesto al ahorro, tengo que deducirle el 10% de los intereses que le corresponden. ¿Ok? A no ser, y esto es algo muy importante, a no ser que en la aprobación de la ley, perdón, en la ley que aprueba el presupuesto, cuando le aprueban al gobierno el monto para endeudarse, ese documento de valor, con tal de tener un atractivo, pueda indicar en su contenido que quien lo adquiera está exento del pago del 10% por los intereses que va a recibir. Pero lógicamente es cuestión de verificar cómo se aprueba la ley de presupuesto y si efectivamente está esa cláusula que le permita al gobierno colocar esos documentos de valor. ¿Ok? En suma, Le hago una pregunta. si diga. Disculpe que lo interrumpa. ¿Usted alguna vez ha comprado algún bono del tesoro o sí recomendaría usted comprar comprar un bono como tal? Por supuesto que sí, derivado a que te reconocen una tasa mayor que la que te da el sistema bancario. Y el Estado o el gobierno como representante del Estado no va a quebrar. Aún si cambia de ideología, tampoco va a quebrar. No sé si me explico. Sí, la estabilidad, por así decirlo, el respaldo que ofrece. Esa es la garantía del Estado. ¿Ok? Y ya que me preguntas, si vas a sacar un crédito para pagar una casa, y si acaso esa casa está avalada por el FHA, yo te recomiendo que te vayas con el crédito hipotecario nacional. Puede tener medio punto o un punto por arriba de cualquier banco privado, pero en el tiempo te mantiene esa tasa, ya que la escritura constitutiva del crédito establece, y lo saben ustedes que por ley, la tasa es variable. He conocido yo en la realidad los otros bancos cuyo principio es la rentabilidad, te van a dar un 6%, pero a los 3, 4 años, tú ya vas pagando un 8, un 10, un 12 y de repente se van hasta 18, 20. Por el principio que mueve ese mercado, o por el principio que mueve al mercado, la economía privada, que es legal, no estoy hablando que sea ilegal, ¿ya? Mucha gente dice, no, está más bajo en cualquier otro banco. Hay un punto más que tiene el crédito hipotecario nacional. Pero como el crédito hipotecario nacional, su política no es el lucro, mantiene en el tiempo ese 7, creo yo que está cobrando el crédito, 7% anual en viviendas. Y si te dicen, mire, hay un seguro, aunque hagas el esfuerzo, en todos los bancos, paga ese seguro, porque uno no sabe si el que adquirió la casa pasa algo, Ishkamik, el seguro paga el saldo completo de la casa y los familiares ya no pagan un solo centavo. ¿Ok? Que siempre me consultan esa parte y mucha gente, como repito, se va por otro lado. Surge por tu pregunta, ¿ok? Y por favor interrumpan porque es importante. Yo lo que quiero dejar clara es la fotografía
de lo que estamos entendiendo, ¿ok? Repito, ¿te queda clara la diferencia entre deuda y crédito? Conociendo ya que deuda es una obligación, que es la deuda interna, es la obligación que tenés hacia los ciudadanos que adquieren los títulos de valor o los bonos, también se llaman bonos, ¿no es cierto? Bonos del tesoro, ¿ya? Y que siendo tenedores son tus acreedores y el Estado es el sujeto pasivo. ¿Ok? Independientemente, que quede claro, de la nacionalidad o el domicilio. Puede ser extranjero, pero lo compró acá en el mercado, aquí se emitió y aquí se va a cumplir. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Seguimos entonces con nuestro tema. Si ya comprendimos qué es la deuda interna, lógicamente ya te podés explicar qué es la deuda externa. Pero igual en tu diapositiva que tenés la parte conceptual. Cuando hablamos de deuda externa, sí tienes que considerar que es la obligación que tiene el Estado, por lo tanto, es la deuda del sector público como del sector privado. Con respecto a otros países o instituciones. Y aquí viene algo muy importante. Cuando hablamos de deuda pública, pública es la que contrae el Estado, el sector público y sus instituciones de otros países o de otras instituciones. Y lógicamente, cuando es privada, es la que contraen las empresas o las familias, ojo, economía privada, de otros países o de otras instituciones, fuera del área geográfica de Guatemala. De tal manera que para colocar una deuda externa, nuestros acreedores van a ser extranjeros. Y repito, sean estos particulares, instituciones financieras o gobiernos. ¿Ok? Para que quede, estamos hablando que es deuda externa o internacional. No olviden, ahí incluye la de la economía pública y la economía privada. Vamos a estar frente a deuda externa pública cuando el Estado la contrae, como el gobierno como representante del Estado y sus instituciones. Va a ser privada cuando la contraiga las empresas o las familias. Creo que ya se los mencioné. La deuda privada, y aquí viene algo muy importante, o mejor dicho, el mercado, la economía privada de este país presta más externamente que lo que presta en el sistema financiero nacional. Y te hice, creo yo, la relación del coeficiente de ahorro o el ahorro interno de este país, ¿ya? Que te dije, solo basta que saques la propensión media al consumo y la diferencia va a ser el ahorro. Lo que no se consume va a ser ahorro. Y la propensión media es dividir el consumo total que te da el banco dentro del PIB, que generalmente está en 89, 90, 92. Apenas tenés un ahorro interno de 10%. Y ese ahorro interno, que si te vas a la génesis del sistema financiero, recuerda, de David Ricardo, es un intermediario que toma el dinero, que toma el ahorro de las familias, y ese ahorro de las familias, lo que no se consume, se ahorra, va al banco para que este banco pueda llevarlo a la inversión a través de los créditos que le otorga a las empresas y o familias. Ojo, repito,
si la economía privada no adquiere el total de los recursos con que cuenta el banco o la liquidez bancaria, porque se financia con ahorro de personas del exterior, personas individuales, personas jurídicas o instituciones financieras o gobiernos amigos, ¿ok? ¿Qué significa? Significa que el sistema financiero nacional no coloca toda su liquidez. ¿Y para qué quiere un banco tener liquidez? Pregúntate. ¿Cómo resolvieron ese problema de la ineficiencia de no colocar acá y de no abrirse y poderlo colocar, si no es con agentes internos, con otros países? ¿Qué fue lo que hicieron? Encontraron un buen cliente que se llama gobierno. Ojo, gobierno. Nuevamente, atrás de esto está funcionando lo que nosotros conocemos como economía política en el ámbito financiero. Que hay mucha tela que cortar, ¿ok? Lo importante acá es que ya tienen ustedes la foto, ya pueden saber qué es deuda pública interna, qué es deuda pública externa. Y cuando hablamos de deuda pública externa, cuando hablamos de deuda externa o internacional, saben ustedes que se está refiriendo a la deuda que adquiere tanto el gobierno como representante del Estado y las empresas y o familias de la economía privada. ¿Ok? ¿Alguna otra interrogante? Bien. Lick, Diga. sí, licenciado, yo lo que me he dado cuenta es que varios países están endeudados, o sea, su deuda externa es muy grande, licenciado, y me imagino que los intereses que les han de poner han de ser así, unas tasas de interés alta, ¿verdad? Pero digamos que así como nuestro caso, Lick, eh, usted que sabe más digamos, de los préstamos que ha hecho el Estado y todo, considera o sea, ¿cómo es que se paga eso, licenciado? O sea, ¿a través de nuestros impuestos o cómo es que se...? Ok. No, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, pero te adelanto. Tal vez tu inquietud va por el lado de decir, bueno, ¿por qué todos los países se endeudan? Por favor, recuerden el principio que te dije yo que era muy importante, que había aportado la teoría clásica. El equilibrio presupuestario. Los individualistas, los clásicos, manifiestan que tú debes de gastarte el ingreso que tienes. ¿Ok? Lógicamente, esa es la fórmula más sana y que es mucho más sano cuando lo aplicas de forma individual. Tú te quieres meter a problemas, tú quieres que te quiten algún o parte de tu patrimonio, ponete a gastar más de lo que ganas. Es saludable, pues es sano. Cuando esto lo ves a nivel macroeconómico, y así como te hablé de la economía política del sistema financiero, ¿cuál es la economía política en el sistema tributario? Aquí te sujetas a los ingresos. El gobierno debe sujetarse a la recaudación.
Pero resulta que no está en sus manos, por supuesto que si afina la administración, el control debería de recaudar el 100% de esa estructura impositiva. Y resulta que esa economía privada también funciona con actividades ilícitas, contrabando, evasión, defraudación, ¿ok? ¿Por qué? Porque vimos que históricamente ha habido una oposición a pagar impuestos. ¿Qué haces como gobierno? Repito, deberías de tener el control y aplicar la ley. Un comercial. ¿Qué le pasó al superintendente de la administración tributaria? Que lógicamente encontró y probó quienes defraudaban FOPA, por ejemplo. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque te explica mucho. Entonces dices, ingresa menos de lo que debería ingresar. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Mientras se mantenga esto, este cliente llamado gobierno se va a ver en la necesidad de endeudarse. Entonces es más complicado para un gobierno aplicar el principio de equilibrio presupuestario, porque vos ya conoces que hay causas reales e ilusorias que presionan el incremento del gasto público. ¿Ok? De esa cuenta decís, bueno, ¿y de dónde voy a sacar? Por supuesto que no es justificación, es lo que está atrás, es lo que te explica el comportamiento de estos agentes económicos que estamos hablando en el tema de el endeudamiento. De tal manera que para mantener el status quo o esa situación en esas condiciones, el status quo que obliga a los estados a endeudarse, ¿ok? No, la economía privada no va a permitir que apliquen la ley como debería de aplicarse para lograr recaudar esto. Y me voy a los números. ¿Qué dice la SAT? Que falta de recaudación 30, 40 mil millones. O si fueran 10 mil millones o 15 mil millones. Vimos ya en ese documento para el 2024 que la deuda pública es de 20 mil millones programada para el año entrante. ¿Ok? Perdón, 16 mil millones. Si pudieras recaudar la mitad de los 30 o 40 que digan, ya no habría necesidad de endeudarte o la deuda sería mucho menor. ¿Ok? ¿Y cómo vas a aplicar la ley? No es que los vayas a meter al bote. No. Nuevamente te he hablado el uso de la tecnología. Hoy ya no te, de veras, la inteligencia artificial, pues ya no te perdés. Vamos a despersonalizar los procedimientos. Y ya puedes enviar tu BL de lo que vas a importar virtualmente o lo llenas de una vez al sistema que tenga la SAT
y cuando entre tu furgón, solo vas a poner el número de tu BL y te va a aparecer lo que vos declaraste que traes y lo que vas a pagar. Punto. Pero en el momento que ese furgón entre, ahí viene también la otra parte de la tecnología. Le vas a tomar una foto de rayos para saber y poder cuadrar si lo que viene ahí es lo que vos declaraste en tu documento. Y no estoy hablando que venga más, no. Si vos declaraste que traías materia prima, pagás el arancel de la materia prima. Pero resulta que la foto de rayos me dice que traes una parte de bienes terminados. Y esos bienes terminados tienen otra tasa arancelaria. Por lo tanto, con esa ayuda tecnológica, el Vista de Aduanas hace el el reclamo correspondiente y el ajuste impositivo. Mire usted, se le olvidó, ¿verdad? Declaró materia prima, pero encontramos que viene bienes finales. Entonces, en la revisión que hicimos, vamos a inspeccionar el bendito tráiler que traes, y encontraste, atrae tanto, de acuerdo a tanto, usted va a pagar adicionalmente tanto. Ah, muy bien, perfecto, vas. Y logras recaudar, porque el objeto es recaudar, no de meter al bote a alguien, ¿ok? Entonces, cuando ves la parte de la economía política, entonces te explicas y decís, es claro que no hay corrupto sin corruptor. ¿Qué mecanismo puede usar el otro para evitar esos problemas? Pues bueno, corromper el sistema. Ojo, corromper el sistema. Entonces te venís y te obliga a, vamos a modernizar la ley y vamos a aplicar penas mucho más altas para los evasores o defraudadores, etcétera, 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 ¿ok? Y lamentablemente, te repito, lo vimos en la historia, ahí se pierde la visión de país, de decir, bueno, sí, si este país me está dando los servicios que debe de dar, lógicamente tengo que pagar lo que tengo que pagar. Pero para llegar a eso se necesita mucha cultura, mucha educación, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental, ¿ok? Y tu respuesta está ahí. Revisemos la economía política que hay atrás de un sistema tributario. Datos ya hay, decís sí, efectivamente, hay una cantidad que hace falta, eso obliga. Y cuando te hablo de la conciencia, de qué país quiero, es que el empresario debe saber que el gobierno es una persona subjetiva, que no va a pagar el gobierno como gobierno per se, que va a pagar de los impuestos. Entonces, lo que yo estoy evadiendo acá, lo que yo estoy defraudando acá, va a ser una carga para los contribuyentes, no para los directores de la orquesta que van a estar 4 años dirigiendo esa orquesta, no, es para el pueblo. Entonces vos como economista decís, ah, qué bonita va la Virgen ahí arriba, ¿va? Todos estos contribuyentes están pagando o van a pagar el endeudamiento derivado que estos mismos guatemaltecos, personas individuales y o jurídicas, ¿ok? No pagan sus impuestos completos. Ojo, no es los que están de turno dirigiendo la economía pública, no, somos todos. Y lamentablemente, otra vez, por eso se llama economía política, ¿por qué? Porque ves que la mayoría es de menores recursos que van a pagarle a los que le presten al gobierno, que son los que tienen mayores recursos.
Si vos como gobierno estás consciente de eso, deberías de aplicar lo que la ley establece y crear una administración con la ayuda de la inteligencia artificial ahora para poder recaudar y lograr cerrar la brecha. Ahora bien, y aquí viene otro aspecto muy importante. No solamente se da esa parte en el sistema tributario, pero el país necesita generar capital social básico, necesita carreteras, necesitó en algún momento y sigue produciendo porque no han querido comprar Chixoy, por alguna razón es, y la razón es rentabilidad. No han comprado generador de energía, es la única empresa que le queda al Estado, Chixoy, pero como generador de energía a través del uso del agua. Lógicamente, los que están en la economía privada tienen toda la información y el conocimiento de los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, en un momento determinado, ya la generación de energía por agua se va a ir haciendo más difícil en la medida en que se incremente el recalentamiento del planeta, ¿ok? Y por lo tanto, no estuvieron interesados, como sí lo estuvieron, en la empresa eléctrica guatemalteca, la comercializadora de la energía, la vendedora de la energía, y de las telecomunicaciones que ya lo vimos, ¿ok? Bueno, pero se necesita hacer proyectos. Por ejemplo, y quisiera si alguien piensa en eso o si ha leído algo, ¿quiénes creen ustedes que se oponen a que el país se modernice y tenga un transporte mucho más competitivo y mucho más bajo transporte de carga y de pasajeros a nivel no urbano, sino extraurbano? Un tren. El director de la orquesta de El Salvador no se anduvo con peros. Armó un ferry entre Salvador y Costa Rica y bajó costos tremendamente. ¿Ok? ¿Quiénes no dejan que se establezca un tren acá? Las distancias no son muy largas. Un tren rápido, pues vas a estar en media hora de punta a punta del país. Y en media hora estaría la carga ya. Ojo. Y si, bueno, si esos que se oponen no invierten y no dejan invertir por mantener ese estado de cosas, en algún momento tienes que tomar la decisión. Y ahí vienen y muchos países encuentran en el endeudamiento, muchos gobiernos, representantes de países se encuentran en el endeudamiento el instrumento para incrementar el capital social básico que el país necesita. ¿Ok? Entonces, es bien fundamental que lo veamos. En primera instancia, que quede comprendido el tema que estamos trabajando. ¿Ok? Pero atrás de eso hay una explicación que tú decís, pero en la realidad, ¿por qué? ¿Y por qué se siguen endeudando? ¿Ya? Y hay países que están más... Disculpe, pero no se le escucha. Ahora sí me escuchan. Sí se escucha, yo sí lo escucho. Tal vez es tu internet. Sí se escucha. Muchas gracias. Yo le puedo subirle acá el volumen a la garganta, no tenga pena. Pero les manifestaba entonces que como economistas, ¿qué tengo primero que hacer? Comprender toda esta terminología. Comprender las causas de la deuda. Comprender el impacto que esa deuda va a tener. Comprender el rol de quien está dirigiendo la orquesta o representa al Estado. ¿Ok? Entonces, si por alguna razón yo voy a Tapachula y entro esto sin pagar porque no estoy afectando a los que dirigen la orquesta.
Porque al final del día, y lo vamos a ver en el presupuesto, ¿por cuánto nos vamos a endeudar para el año entrante? ¿Y quién va a tener la carga? Es fundamental. Ahora ven la importancia de conocer también en el tema de los impuestos, ojo, quién es el sujeto que la ley establece, el de jure, y quién es el de hecho. ¿Ok? Ahí tienen la explicación. Vean que ya el conocimiento que traemos hasta acá me permite comprender el análisis de los efectos que tiene la deuda pública, tanto interna como externa. Lógicamente, el concepto de deuda externa no solo es público, por eso se incluyó la parte privada. No es objeto del curso, por supuesto, pero estás hablando de deuda externa, ¿ya? Deuda pública externa, pues bueno, y era la pregunta que el compañero tenía, ¿ok? Si no me escuchan, me interrumpen, por favor. Licenciado, perdone, Sí, diga. tengo una inquietud. Fíjese que yo he estado viendo ahí unos videos que me han caído por ahí por andar buscando cuestiones económicas, información de economías pues de Latinoamérica, y pues me he encontrado con unos videos por ahí muy interesantes de respecto a Argentina. Argentina, según lo que he estado viendo, está pasando por una crisis. Eh, Parece que hay una hiperinflación. La deuda pública o del Estado alcanza los 400.000 millones de dólares. Ajá. Entonces, en Argentina va a haber la segunda vuelta de elecciones también ahorita en octubre. Entonces, todo el discurso prácticamente está eh, tendiendo a acaparar el asunto económico. O sea, sobre eso eh, está enfocado todo el discurso electoral prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención que hay un candidato que está liderando las encuestas, que es economista, y entre las propuestas que él está haciendo ahí para, eh, como quien dice, arreglar la economía argentina, es dolarizar la economía para bajar la inflación y eliminar el Banco Central, porque él dice que el problema de Argentina es que el banco está generando eh, mucha emisión de moneda, ¿verdad? Ajá. Entonces, estas son las dos, digamos, propuestas principales que está planteando él ahí, ¿verdad? Entonces, aquí mi eh, inquietud es que será buena esta propuesta de eliminar el Banco Central, ¿verdad? Y la otra es que en el caso de Guatemala, yo tengo entendido que el Banco Central antes era como un prestamista para el Estado, pero en la actualidad no. No sé si estoy correcto, ¿verdad? Entonces, ¿será también adecuada esta política de que el Banco Central pues no le haga préstamos al gobierno central, toda vez que puede hacer que también se genere pues emisión de moneda, ¿verdad? Para cubrir las obligaciones del Estado. Eso le quería consultarle, Pues gracias. no, muchas gracias. Es interesante lo que usted está, lo que usted nos trajo a la discusión. Es muy importante. Primero, y acá es un humilde consejo de la cátedra, te recuerdas que hemos hablado, o que yo les he indicado, miren, es importante
para hacer el análisis económico, que es lo que tú me estás diciendo y hablando de la propuesta, es importante conocer las causas principales, por la causa 1, 2, 3, 4, en orden jerárquico, que está generando lo que vemos. Lo que vemos son los efectos. A ver, ¿cuáles son los efectos que se están viendo? Ojo, efectos. En Argentina. En este momento Argentina tiene un tipo de cambio sobrevalorado, tiene una inflación elevada, hay un incremento en el déficit presupuestario y en su balanza de pagos. Y lógicamente se quedó sin divisas. El problema es crítico. Crítico el que tiene Argentina, y el análisis de Argentina para nosotros los economistas sería el ensayo más grande que nos permite comprender todos los cánceres que tiene la economía, que es lo que estamos viendo allá. Hay déficit externo y déficit interno, agravado por un tipo de cambio sobrevalorado, ¿ya? Y hoy sí, nuevamente, como economista tengo que tener clara la fotografía de la economía política de Argentina. Y aquí voy con lo que tú decís. ¿Qué se hizo en el año 93 en Guatemala? En donde el Banco Central podía emitir moneda. Se modificó el artículo correspondiente de la Constitución y se estableció que el banco ya no puede prestarle al gobierno. Los bancos centrales jugaron un papel de promotores del desarrollo y el último, y lógicamente es el garante financiero o agente financiero en última instancia del gobierno central. Mira, se modifica eso. Pero por otro lado, hoy ya no puede prestarle el Banco de Guatemala al gobierno, excepto cuando hayan situaciones de calamidad pública como sucedió en la pandemia. Ojo, así quedó en la Constitución. Pero ¿qué pasa con el Banco Central con relación a la economía privada? Es decir, al sistema financiero. Sigue siendo el prestamista de última instancia del sistema financiero. ¿En qué sentido? Como ellos retienen un encaje legal, y si un banco está en problemas, el Banco Central sí puede prestarle a ese banco para que salga de los problemas. ¿Ok? Si comprendemos eso, el señor que usted dice, vamos a detener la inflación si dolarizamos la economía. ¿Qué significa dolarizar una economía? Significa que ya no vas a tener una política monetaria autónoma. No es que vaya a desaparecer el Banco Central, sino que el Banco Central ya no va a hacer la política monetaria. Tu política monetaria, y te pongo ejemplo, El Salvador, la política monetaria de El Salvador no la genera el Banco Central, la genera la Reserva de Estados Unidos. Haces tuya la política monetaria de la Reserva. Pero ¿qué sucede? Si vos no recaudás los impuestos que necesitas y tenés que contraer deuda, ya no tenés chance de deuda interna, sino que va a ser deuda externa porque es en dólares. Y el Banco Central de El Salvador no puede emitir dólares. Privilegio
que corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, lo está planteando. Ok, primer efecto en lo que tú decías, ¿sí? ¿Qué va a suceder con el tema de la inflación? Por supuesto que vamos a tener la inflación que está estimada por la política monetaria de Estados Unidos. Ojo, lo que no vas a evitar de la inflación es que si te siguen subiendo los derivados del petróleo, lógicamente se te incrementan tus costos. Nuevamente te llevo a las causas que generan la inflación. ¿Sí? Y aunque estés dolarizado, ya vale más dólares, pues, me explico. Y como consecuencia de que entraron esos derivados del petróleo más caros en dólares, aquí lógicamente se va a incrementar el precio en dólares. Y el efecto en los ingresos reales de las familias, pues va a ser exactamente si tuviéramos quetzales, ¿ok? O pesos argentinos, ¿ya? ¿Qué haces con el déficit externo? Nosotros tenemos déficit externo estructural, importamos más de lo que exportamos, ¿ok? Explícate entonces por qué cada año se incrementan las reservas monetarias internacionales del Banco Central si yo traigo menos dólares que los que necesito para comprar. Me voy a las causas. ¿Qué haríamos en Guatemala? Lo mismo había que hacer en Argentina. ¿Cuál es la oferta de dólares? Las exportaciones, los préstamos, estamos viendo préstamos del gobierno, públicos, y préstamos de la economía privada. Tenés dos fuentes. ¿Qué otra fuente tenemos nosotros? Las remesas familiares, deben haber en Argentina. Son las tres fuentes de ingreso de dólares lícitas, ¿ok? Y entonces a las exportaciones le sumamos los préstamos, tanto públicos como privados, y le sumamos las remesas familiares, esa va a ser la oferta de dólares. Contra la demanda, lógicamente la demanda es por importaciones, turismo de guatemaltecos que salen, lógicamente van a adquirir divisas, ¿ok? Tenés los dos elementos de la demanda de dólares. Y luego cuadrás, armás el equilibrio de mercado. Entre préstamos, remesas y exportaciones yo tengo 100. Y eran 97 de importaciones. Cubro los 97 y me quedan 3. ¿Ok? Esos 3 son los que van a explicar que debe de incrementarse la reserva, las divisas en el Banco Central. Pero resulta que el banco dice que no, que se incrementaron en 10. ¿De dónde salieron los otros 7? Ya se lo pueden explicar. Por eso te digo, sentido común, lógicamente conociendo en qué consiste una política monetaria, en qué consiste cubrir un déficit externo, ¿ya? El tipo de cambio que deviene de la oferta y la demanda de dólares. Allá no hay, no tiene divisas, ¿sí? Puede sumar, no tiene préstamos por la relación que está con el Fondo Monetario Internacional, entonces tiene exportaciones, tendrá algunas remesas, pero no son suficientes para cubrir las importaciones. Por lo tanto, te generas otro problema que no está aquí, la devaluación del peso. Porque la devaluación teóricamente significa que con $1 podés importar más, podés comprarle a Argentina o a Guatemala más mercancías. Y como consecuencia, porque ese dólar, el tipo de cambio dólar, pues acá lo tenemos 7.65, pero si subiera a 10, ese dólar tiene mayor capacidad de compra. Mira por dónde está
Y me resulta ahora el tema de fortalecer la capacidad de compra y según ellos, superarlo con la dolarización, que trae sus efectos negativos. Y que lógicamente tenés que, es decir, tenés un ámbito muy grande ahí porque la gente va a tener que aprender muchas cosas para poder dolarizarse porque no estaba acostumbrada, porque esto, porque lo otro, etcétera, 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 etcétera. Pero en primera instancia debes de contar con la cantidad de dólares que te permitan retirar del mercado la cantidad de tu moneda nacional. Entonces, por favor, todos ustedes pasan al Banco Central a dejar todos los pesos que tengan, tanto bajo el colchón, en las bolsas o en los bancos. Paz, tanto. Aquí les vamos a dar sus dólares. ¿Ok? Ojo, pues no es fácil. No es fácil. ¿Sí? Pues, por el lado del desequilibrio, te dije, se devalúa y están viendo si venden más, porque ya vendes más productos, se supone que van a entrar más dólares, y por esa vía, teóricamente, buscarías el equilibrio. Lo que no te explican es que para determinar el tipo de cambio es el tipo de cambio real, y solo debes de considerar los productos transables internacionalmente para poder ver si efectivamente se va a incrementar la demanda de nuestros productos o no. Ojo. ¿Ok? Entonces, el problema, y va a seguir emitiendo. Y va a seguir emitiendo porque no tiene otra. El momento de dolarizarse ya no va a tener ese privilegio de emitir moneda. ¿Ok? Como te repito, bueno, sería más doloroso para un país que sí tiene divisas, que tiene de sus fuentes lícitas para atender el desequilibrio externo, se le facilitaría más dolarizar. ¿Ya? Hoy por hoy, nuevamente hay un incremento de precios. Olvídate de la tasa, de la medida de política monetaria, y estoy hablando de Guatemala. Ya en una economía dolarizada, y ya te dije, no hay política monetaria nacional, sino que es la que determina la reserva. ¿Ok? Y Argentina el tema es que le iba a salvar un poco una negociación que tienen con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Otro elemento de juicio acá. También mira la economía política ahí. Lick, ¿Sí? yo también tengo entendido que Argentina se quiere unir al BRICS, aparentemente. Es que, por supuesto, a nivel del no acomodamiento de la economía mundial, ¿sí? La China está aprovechando este tipo de coyunturas. Bueno, ¿cómo estás? Venite a tener negociaciones, porque lo que está buscando es dejar sin ningún solo voto a Taiwán, para regresar nuevamente Taiwán a su geopolítica y sacársela a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, te metes al BRICS y vas a tener deuda conmigo. Yo te puedo comprar la deuda que tengas en dólares. Si nosotros sumáramos realmente la deuda que Estados Unidos o la deuda que ha comprado China y lógicamente los mismos documentos o títulos de valor que le ha comprado a Estados Unidos, te aseguro que si analizamos la economía de Estados Unidos, es la economía más crítica, más débil que la misma de Argentina. ¿Me explico? Y se los voy a terminar con esto, que ya son las 7. Si la China le dice, mira, Estados Unidos, aquí están todos tus documentos de valor, aquí están todos tus dólares. Acordate que un dólar fuera de Estados Unidos es activo para el tenedor.
Mira, aquí te devuelvo todos tus dólares. Trasladarme todo en términos del oro. Ya. Acaba con la economía gringa. Imagínate que entra toda esa liquidez de dólares. Y lógicamente van a salir todas las reservas de oro, que es el sustento de la deuda norteamericana. Lo acaban. Así como lo escuchas, se acaba. Lógicamente los efectos tienen repercusiones a nivel mundial. Pero lo que, en mi humilde opinión, es que perdieron la dimensión de que la carga del déficit externo, del tipo de cambio, del déficit fiscal, del endeudamiento, de la defraudación, evasión, contrabando, ¿sí? El efecto es en el guatemalteco, en la guatemalteca, en el salvadoreño, en el salvadoreño, en el argentino, en la argentina. ¿Ya? Y pegar, o sea, si se llevase a cabo, es una medida de shock, le llamamos en economía, y empobreces más a tu pueblo de lo que está. Y nuevamente te viene otro reto. Te viene otro reto. No sé si es el mismo que tú me estás diciendo, el economista, que él va a trabajar por el lado del gasto. Imagínate. Ese es el... Él es, ¿va? Vaya. Ya no solo la carga de la deuda, no solo la carga de un tipo de cambio sobrevalorado, no solo la carga del déficit fiscal, no solo la carga del... Carajo. ¿Y vas a reducir el gasto? Y supuestamente le va a quitar los beneficios que tienen los jubilados. La línea es, mira cuántos jubilados hay. Quitémosles el agua, mejor que se vayan para el otro lado, ¿verdad? Tristemente, pero el mensaje es ese. ¿Cómo? Es decir, mira el poder adquisitivo que pueda tener un jubilado de hace 15 años, de hace 20 años. Carajo. Está loco. Está loco. Nosotros, así que he insistido yo, mis queridos colegas, jóvenes, busquemos las causas, encontremos la causa y ahí va a estar la alternativa. ¿Cuál será la evasión y la defraudación fiscales en Argentina? De eso no habla. ¿Cuál es el monto, el nivel del contrabando de Argentina? Entonces no necesitarías ni emitir para darle préstamo al gobierno si vos recaudás. Nuevamente te traigo para finalizar el tema de hoy la importancia del conocimiento de la economía pública, pero teniendo presente también su economía política, porque de lo contrario, si yo me dejo llevar por los efectos, mis soluciones no van a corregir el problema, lo van a corregir momentáneamente. ¿Ok? Bien, pues les agradezco las preguntas. Como ven, no se puede hablar estrictamente o separadamente del tema de la economía pública sin tener que relacionar todo lo demás. Ahora me entendés por qué vos vas a salir capacitado para comprender, analizar y dirigir un sistema económico, ¿ya? Porque es integral, pues. Bueno, yo me endeudo. Pero entraron dólares. ¿Qué efecto va a tener ese ingreso de dólares? Ya estamos hablando de política cambiaria. Bien. Feliz clase, jóvenes. Los veo. Licenciado, muy amable.